Hoy en el enganche, Al Ahly, Machida Zelvia, la final de la Champions Asia 2026. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Ha sido semana brutal de Champions de Asia, de semifinales. Realmente llevamos una temporada en la que todo lo que tenga que ver con la máxima competición de Asia, y casi me atrevo a decir que en un montón de problemas también derivados en los otros torneos de categorías menores o de menor enjundia asiática, están teniendo un montón de problemas por lo que imagináis, por las dificultades sociopolíticas, gubernamentales, bélicas, que está ahora mismo con el foco puesto en todo lo que tiene que ver con Oriente Medio. Pero dicho lo cual, evidentemente, por la fuerza que siempre tiene el fútbol, se hace hueco de una manera u otra. Y al final, en Arabia Saudí, de nuevo, sí, se están disputando los partidos clave desde las anteriores fases, cuartos de final, semifinal y la mismísima final en Arabia Saudí. Evidentemente, es difícil imaginar que todos vosotros estáis al día en lo que tiene que ver con la Champions Asia, pero yo sé que este vídeo os va a encantar porque, de inicio, ha habido una polémica brutal en las dos eliminatorias de semifinales. Pero cuando os digo brutal, os digo surrealista. Situaciones que vais a alucinar cuando os vamos a contar ahora. Han sido también partidos en los que han pasado muchas cosas más allá de la polémica, y desde luego al final Al Ahly, por un lado el equipo de Arabia Saudí, actual campeón de Champions, y Machida Zelvia como grandísima sorpresa de la temporada, van a jugar la final de esta Champions el próximo sábado. Y evidentemente, lo primero que os voy a preguntar a todos vosotros es: ¿quién creéis que va a ser el campeón? ¿Quién creéis que merece más esta temporada ganar el título principal del fútbol asiático? Y también, desde luego, quiero que opinéis sobre lo particular, surrealista, curioso y también, por una parte, lamentable, que ha sido la organización en esta temporada. Evidentemente no estoy solo en esto, ahora os presento quién me va a acompañar en este vídeo, pero os digo desde ya: comentarios, que deis a la campanita, al like, que este sí que es un vídeo de los que me suele decir, de los que me suele gustar a mí decir que son café para muy cafeteros. Así que, sin más, vamos a analizar cómo han sido esas dos semifinales, y lo vamos a hacer, evidentemente, con uno de los que para mí hace muchísimo tiempo que considero especialistas absolutos y referencias para mí en lo que es el fútbol asiático. Se pasa además por aquí por primera vez por el enganche vídeo, Dani Deudermont. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas, José David. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. ¿Cuántos años llevamos hablando de fútbol asiático y de lo que se precie por redes sociales? O sea, mira, me acuerdo, Muchos. esto a los que sean más clásicos del enganche, en la época en la que éramos un podcast, recuerdo que hicimos algo de fútbol asiático, del fútbol de Corea, Correcto. por aquello de que era el servicio Sí. obligatorio militar y demás, y recuerdo que hemos ido intercambiando continuamente opiniones de fútbol asiático, así que seguidles desde ya: analista de fútbol asiático de primer nivel, siempre en redes sociales, Dani Deuder, en Twitter, por ejemplo, para que lo situéis, y desde luego un placer tenerte por aquí ahora en enganche. ¿Te acuerdas de aquella, de aquella del podcast y Me demás? acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Un programas bastante importantes, sí. La verdad que Dani siempre es de los que te pone en agenda todos los días en Twitter los partidos que va a estar pendiente de ellos de Asia. Tiene su propia Asia Agenda, por llamarlo de alguna manera, y desde luego es de los que, para seguir el fútbol asiático, es referencia absoluta. Por eso, para este canal, evidentemente, lo primero es un placer darle la bienvenida, y lo segundo es que, desde luego, era la persona ideal para poder hablar de cómo ha sido esta semana caótica de fútbol de semifinales y también después de los cuartos de final que hemos tenido en Arabia Saudí. Lo primero, Dani, que creo que es algo que Solo necesitamos a nivel puedes global todos los decir que que ahora mismo se es están fuera de sumando al juego enganche, si es ubicar un poco cómo ha impide sido la al temporada defensor en el fútbol despejar el asiático, porque balón. de repente se están ¿Por jugando qué? ahora Porque la cuartos de final, trayectoria del semifinal y balón final, la pero es que tiene hemos clara, tenido es una decir, la estructura muy interferencia extraña con todo lo que ha visual pasado a no entra nivel, en esta como jugada. decía, El sociopolítico, defensor ve bélico, en todo realmente en esa momento zona el balón. de Asia. Voy a explicar un poco El, por de- encima, y ahora el, te pido a el ti un poco delantero de no le mayor disputa el contexto. balón al Recuerdo a todo el mundo defensor. que en la Es Champions Asia hay importante, dos no le grupos. disputa el balón al defensor. Digamos que la Está al lado parte del de poste Oriente y no Medio le y la disputa el parte balón. del Si sudeste haría algo asiático, por más o disputarle el menos, ¿vale? balón, Para que la gente se haga una estaríamos idea. En hablando una de una parte están interferencia como física. principales Él se países aparta de la favoritos jugada. los Y aquí la clave es, árabes, y la catarís, pregunta es, emiratíes y demás, si y no en hay la otra interferencia parte visual, están que no los la hay, la coreanos, interferencia física japoneses y demás, ¿vale? es
un poco que no para le que os deje hagáis una idea de despejar, cómo se es divide. que ¿Por qué? Porque evidentemente las le distancias son combata el brutales y balón, sería que le imposible dispute la poder jugada. Si salvaguardar no hay un disputa calendario de más o jugada, menos lógico si no hay dentro interferencia del esquema física, que si hay no hay de interferencia muchísimos partidos de visual, fútbol. es Pero gol. Dani, esta temporada, curiosamente, Y cuando ahora ha ahí te lo explotado dejo. todo el problema Porque tú bélico tienes que en la zona argumentarlo, de ¿eh? Tienes Oriente que Medio, argumentar han tenido que que ese jugador reestructurarlo de ahí alguna manera. interfiere ¿Cómo ha quedado físicamente más o al menos? Para que defensor. podamos explicar a la gente por qué se está disputando las fases finales en Arabia Saudí. Bueno, lo has explicado bastante bien, lo que es el formato de esta primera competición asiática. 2 grupos, 12 clubes en cada zona geográfica. Ujú. Y el tema que ha salido con los octavos de final, bueno, de los 12 equipos de cada grupo clasifican 8 y ahí ya hacen una fase de octavos de final por separado, por así decirlo. Ujú. Del primero al 8 el grupo este juegan por separado, del primero al 8 el grupo oeste por separado. Estaba planificado que fuera ida y vuelta esa primera serie de octavos de final, pero como bien dices, el tema geopolítico ha trastocado todo y de hecho la zona oeste se ha tenido que jugar todo centralizado en Arabia Saudí y se ha tenido que jugar centralizado la fase de octavos de final que estaba planificada ida y vuelta, se ha tenido que jugar a partido único también. Por eso, si miramos lo que es el cuadro, la zona este ha jugado ida y vuelta esa fase y la zona oeste ha tenido que jugar a partido único. Luego ya que sí, el tema de cuartos de final, semifinales y final ya estaba planificado que fuera centralizado en una sede, que como siempre, pues como vienes diciendo por redes sociales últimamente, pues se lo lleva todo a Arabia Saudí. Evidentemente ese es el gran problema para mí. Va a ser uno de los temas principales que vamos a tratar aquí Eso es. en cuanto a formato y en este vídeo, porque, por decirlo de una manera suave, Dani, tú que eres un super ultra hincha fanático del fútbol asiático, has visto la evolución de lo que era la Champions anterior y de lo que ha sido la aparición, la irrupción de los países árabes, expresamente Arabia Saudí, Correcto. como de alguna manera, yo lo voy a decir muy bestia, como de alguna manera ha secuestrado el fútbol de Asia y ahora todo lo genera absolutamente Arabia Saudí. Planifica calendario. Cada vez mete mayor presión para que más equipos de Arabia Saudí estén en las Champions y en las principales competiciones. Le ha metido muchísimo más dinero, sí, pero desde luego ha modificado hasta la tipología, por ejemplo, de las plantillas, permitiendo que haya más extranjeros que nunca. ¿Por qué? Porque los más beneficiados son Correcto. ellos. Se me olvidarán muchas cosas más, Dani, pero realmente es que tienen su costado al fútbol asiático y el resto ya está empezando a dudar mucho de incluso la influencia negativa, evidentemente, que esto puede tener, ¿verdad? Correcto, porque por ejemplo la sede de la Confederación Asiática está en Malasia, está en Kuala Lumpur, pero todo lo demás en los últimos años se está llevando a Arabia Saudí. Organizaciones de Copas de Asia, fases finales de Copa de Asia, fases finales de Champions, prácticamente están fagocitando todo. Lo que datos sangrantes que has explicado tú, el tema de la no limitación de extranjeros es algo que está directamente establecido para los clubes saudíes en mayor medida y posteriormente cataríes y emiratíes que también están tirando mucho de jugadores extranjeros en diferente formato porque los emiratíes son para nacionalizar y Ujú. llenar la selección de ese tipo de jugadores y los cataríes, pues porque directamente tienen también un poder económico importante y se pueden permitir ese tipo de fichajes. Cosa que no pasa, por ejemplo, nos vamos a la otra zona asiática, Japón, Corea del Sur tienen límite de salarios en sus ligas y aparte son ligas que tradicionalmente no tiran mucho de extranjeros, aparte no tienen la capacidad económica para fichar lo que está fichando las principales potencias de Oriente Medio. Es decir, al final están dominando lo que es el torneo, están dominando las reglas del juego y al final el dicho de quien hace la ley hace la trampa no se inventó solo y evidentemente nació en este tipo de mentalidades. Quien quiere poder tiene cada vez mayor poder y además presume de querer todavía más y evidentemente eso está destrozando, y lo digo así como enamorados que somos del fútbol asiático, está Sí, sí. destrozando la Champions de Asia. Esa es la realidad, porque este torneo del cual vamos a hablar ahora y vamos a desarrollar cómo han sido las semifinales, que de verdad han sido divertidísimas y caóticas, vais a ver en el vídeo que hay un montón de obstáculos y de situaciones surrealistas que nacen o que se originan precisamente por el estado de inquietud y de estructura realmente imprevisible que ha generado todo esto. Es verdad que hay la dificultad bélica, eso por decreto, y eso lo ha complicado muchísimo más, pero le ha quitado todo lo que tenía sentido de cultura de fútbol y lo ha convertido en un escaparate para que todo sea
en pro de aumentar el nivel de exposición del fútbol de Arabia Saudí. No es casual que el actual campeón de Asia es el Al Ahly, que es uno de los 4 dueños de los 4 equipos que tiene el PIB, tan famoso PIB, evidentemente, de Arabia Saudí, que ha sido el que ha metido el dinero global en el fútbol y que ha modificado por completo las reglas del juego en Asia. A mí como hincha, y ahora ya entramos totalmente a lo que ha sido esta semana de fútbol de la Champions Asia, Dani, como hincha me duele porque yo recuerdo que me hice hincha de la Champions de Asia por las mañanas de martes, miércoles, jueves, cuando juegan siempre. Son nuestras mañanas y verdaderamente era lo que a mí me enamoraba. Yo soy de Urawa, en Japón, a muerte, y todo el mundo que me siga por redes lo sabe. Y nació gran parte de ese amor precisamente por una cultura súper transparente, súper fresca, súper competitiva, en el que no hay ningún tipo de erosión o de contaminación del fútbol más occidental. Y de repente ha llegado Arabia Saudí y lo ha contaminado todo en tiempo récord. Esa es mi visión y esa es mi sensación. Dani, ahora me siento a ver los partidos porque por trabajo y porque por costumbre lo veo, pero ha perdido muchísimo interés, siendo franco. Sí, sí, totalmente. Totalmente. No podría estar más de acuerdo contigo porque, claro, tú como yo, que llevamos siguiendo todo el fútbol en general, yo el Atlético durante muchos años, esas fases de grupos que sí, era como ahora, estaba separado en 2 zonas y había un equipo que llegaba a la final de cada zona, pero había más, no sé, más competitividad, era otra cosa. Era otra cosa. Y eso que hace años era China quien ponía la pasta y quien estaba dominando, llegó a dominar con Guangzhou Evergrande, sobre todo la Champions. Pero era diferente. Era diferente. Por ejemplo, las finales contra el mismo Shabab Al-Ahly, que quedó eliminado ayer en semifinales, eran finales muy disputadas, que Guangzhou no se partía como favorito, pero no decías, es que económicamente, es que influencialmente con la federación, con la Confederación Asiática, tenía un dominio sobre los demás. Totalmente. Fíjate, yo recuerdo una final, por ejemplo, de mi Urawa ganando al Al Hilal, que es el club más grande de toda Asia, evidentemente el más millonario de todos los que hay en Arabia Saudí, junto con los 3 o 4, insisto, que ahora tiene el PIB. Y ya la última que ganó Urawa, ya había un montón de estrellas en aquel Al Hilal, y fue un milagro que le ganara, porque ya verdaderamente eso era casi imposible imaginar que uno de los equipos japoneses normal, porque los japoneses no se gastan muchísimo dinero, y que está jugando con un delantero que probablemente iba a ser aquí en España de segunda división perfectamente, era capaz de enfrentar a superestrellas y ganarlos en una eliminatoria de ese tipo y en una finalísima. Si aquello ya era milagroso, ahora las distancias son absolutamente drásticas. O sea, cualquier jugador de Al Ahly que vamos a verle ahora cómo se ha metido en la final de Champions, la mayoría de ellos gana lo que toda la carrera de cualquier jugador del que tiene como rival lo gana prácticamente en una semana. Es decir, es que la diferencia es absolutamente abismal. Puede haber un jugador Galeno, que ha sido el mejor de Al Ahly en el partido, y Galeno tendrá un contrato que seguramente en un mes ganará lo que toda la plantilla del rival que tiene enfrente en varios años. Es que es así. Entonces, es una distancia sideral y esto, evidentemente, como comprenderéis, pues está rompiendo absolutamente el fútbol asiático. Pero para que lo entendáis mejor, vamos a entrar directamente a lo que ha sido esta semana de partidos. Estoy mostrando ahora mismo, Dani, el tifo que hicieron los hinchas de Al Ahly en la primera semifinal, en ese duelo ante Vissel Kobe de Japón. Hay que decir que, evidentemente, como estamos dejando caer, no por nada se está jugando la final en Jeddah, se está jugando en Arabia Saudí, con lo cual, evidentemente, ya el Al Ahly ya parte con el favoritismo. Si a esto le añadimos que además es el equipo actualmente campeón de la Champions, pues más favoritismo todavía. Y es que no solo que esté jugando en Arabia Saudí, sino que está jugando en su estadio. O sea, ya directamente, ¿para qué nos vamos a ocultar? ¿Para qué vamos a engañar aquí al personal? Directamente nos lo llevamos a nuestro estadio y así lo hacemos bien. Evidentemente había un ambientazo, ahí estoy mostrando el tifo, 45.000 personas. En eso nunca hemos dudado, que los 4 grandes de Arabia Saudí llenan su estadio. Eso es real, prácticamente siempre. En eso nadie duda de eso. Pero, Dani, la verdad que fue un partido en el que Vissel Kobe de repente es capaz de hacer mucho daño de inicio y marca muy pronto en una jugada que estoy poniendo aquí ahora. ¿Tú en ese momento qué pensaste? Porque ¿creías que podía haber una sorpresa? ¿Creías que el fútbol del antiguo fútbol asiático volvía a nuestras vidas con ese gol de Muto? Hombre, soñamos durante mucho tiempo. A ver, al final la realidad es que contabas que, bueno,
ojalá se pudiera dar, pero la diferencia de calidad de ambos conjuntos es bastante evidente y bastante grande. Por lo que te has comentado, porque ahora mismo Al-Ahly juega como local y tiene un poder económico para fichar jugadores que ni de lejos tiene Vissel Kobe, aunque Vissel Kobe es uno de los equipos en Japón que más músculo económico tiene, pero El ni que de más, lejos. el que más seguramente, sí, Por sí. eso, Sí, sí. por eso. Entonces, bueno, nuestro querido amigo Muto, pues se nos hizo soñar un poquito de tiempo. Sí. Para ubicar un poquito más a Vissel Kobe, es verdad, ahí es donde han terminado algunos de los últimos jugadores. Estuvo Iniesta, por ejemplo, en los últimos años, y es verdad que siempre ha tenido buen feeling. Y normalmente ha habido españoles por allí, y es uno de los equipos que más invierte dentro de lo que es, evidentemente, el fútbol japonés. Pero es verdad que si uno ve ve la alineación, por ejemplo, los amantes de la Bundesliga, sobre todo, van a conocer a muchos de ellos. Estaba Yuya Osako, que durante muchos años jugó en Bundesliga, Muto, que también, evidentemente, marcó el gol y pasó años muy buenos en Bundesliga, lo llegó a fichar el Chelsea en su momento, Sakai, que también ha jugado en Stuttgart muchos años, y Deguchi, que estuvo en el Celtic de Glasgow hasta hace muy poco, Gonda, el portero, que ha sido internacional con Japón muchas veces, Correcto. Takashi Inui, que ya está muy veterano, ya no juega, pero estuvo en el Eibar, la gente se recordará de él aquí en el Eibar y en el Betis, ya no juega prácticamente nada porque ya es muy mayor, creo que tiene 31, 79 años ya, está Mitsuta, que es otro futbolista también interesante, venía de eliminar al Seúl y al Saad. Ya el hecho de que se cargara al Saad hablaba bien de Vissel Kobe, porque Al Saad es el más fuerte de Qatar y eso todos los equipos que poco a poco también va creciendo, aunque en otra metodología, no fichando solo por fichar, sino, como tú decías, también buscando en esa escuela alimentar y cada vez poder nacionalizar jugadores para la selección. Y está de entrenador Michael Skive, el alemán, que es la gente de Bundesliga, pues muchísimo, el Leverkusen, el Eintracht Frankfurt, estuvo en el Galatasaray, en Grecia, venía de hacerlo muy bien en Sanfrecce Hiroshima, el club de la liga japonesa, y ha llegado a Vissel Kobe hace poco. Pero, ¿qué te daba sensación de inicio en este partido? ¿Qué sensaciones tenías a medida que veías que a lo mejor se le iba complicando? Porque nada más marcar mutuo, digamos que lo que hace Vissel Kobe, creo que de manera no muy astuta, es que le concede totalmente la iniciativa a Lashley y Dani, y eso en un campo con 40 y pico mil espectadores y las pedazos de plantilla que tiene a Lashley, claramente te iba a generar peligro. Claro, claro, y más un equipo como Vissel Kobe que no está acostumbrado a jugar ese tipo de fútbol en Total. su liga doméstica. Totalmente diferente a Machida, que hablaremos luego de ellos. Sí. Pero, claro, fue flor de un ratito. El gol de Galeno, que estoy poniendo aquí ahora mismo la imagen, es verdad que no, Golazo. por derechos evidentemente no puedo poner los goles, pero sí que puedo poner imágenes del golpeo. Aquí es una triple foto donde aparece el golpeo. Es tremendo porque hay una jugada a banda derecha, la sacan hacia atrás, con todo lo que atrae Majaret, el argelino, que todavía la gente si no ubica a recordar que está aquí, pone la pelota hacia atrás. Creo que hay otro jugador intermedio, no sé ahora mismo quién era de los atacantes, le pone la pelota mucho más alejada todavía del área a Galeno, que se estaba quedando, digamos, en un córner como para ser el que pudiera romper un posible contragolpe rival. Y él se queda tan atrás que Correcto. Galeno tiene un chut brutalísimo. Galeno, el ex del Porto, que la gente ubicará en Champions, fue un jugador muy importante también, que para mí es de los que mejor rendimiento le está dando, de hecho, al Agli desde que llegó. Marca un golazo que me atrevo a decir que es de los mejores de la temporada porque es un golpeo seco en el momento más difícil de todo. Y en ese momento al Agli ya, Dani, yo creo que ya pensamos todos, bueno, ahora le va a abrasar, ¿no? Correcto, correcto. Ya era cuestión de tiempo. De hecho, Galeno, si no recuerdo mal, puede ser en cuartos cuando mete otro golazo también Sí. a Johor, ¿puede ser? Sí. Vamos, Sí, que sí, a tampoco es que haga Johor, golazos este hombre. a nuestro Spanish Johor, que Eso campeonísimo en es. Malasia, que tiene un montón de españoles siempre y hemos hablado alguna vez de ellos. Al Agli, recuerdo, campeón de Asia, jugando en casa, probablemente el equipo que mejora, que ha creado justamente la sensación de equipo. Está dirigido por Matías Heisle, que la gente recordará, es el técnico muy jovencito que estaba en el Salzburg hace algunas temporadas, que en el último Gran Salzburg, porque después de que se marchó él no volvió a ganar la liga austríaca. Pero este técnico firmó un contratazo tremendo, la verdad que le fue bien porque todos los demás de los grandísimos fichajes de entrenadores en los grandes equipos árabes, ninguno de ellos ha seguido. Heisler sí, ya lleva varias temporadas, lo está haciendo estupendamente bien y ha sabido crear un grupo que tiene un montón de estrellas, pero que actúa de verdad como más compacto, más sensación de ser capaz de generar una idea coral. Que esto es algo que normalmente, Dani, en el fútbol árabe les está costando mucho porque son, ante tantas estrellas, son bastante anárquicos, ¿no? Correcto, correcto. Y Jaisle está haciendo un trabajo realmente bueno con Al Ahly.
En Liga quizás no les va a dar, porque todo apunta a que será el Nasser, el equipo de Cristiano Ronaldo, el que de la Liga, por fin, que quizás se lleve también la segunda competición asiática, que todo apunta a ello. Ampliamos el poderío saudí a la segunda competición asiática. Sí, cierto. Pero sí que es verdad que son banquillos y equipos muy complicados. Hay muchísima cantidad de estrellas y no es nada fácil. De hecho, incluso a un veterano en fútbol asiático como Jorge Jesús le ha costado muchísimo y no está sacando rendimiento a Al Hilal, que recordemos cayó en octavos de final contra precisamente Al Sadd, el equipo catarí. Fue la gran sorpresa, evidentemente, porque Al Hilal es el más enorme de todos. Lo de Al Ahly es como un equipo que acaba de llegar, porque es verdad que tiene tiene aroma clásico, porque es verdad que es uno de los principales equipos de Arabia Saudí históricamente en el país, pero digamos que había estado mucho tiempo en divisiones inferiores en fútbol árabe y han repescado ahora bajo la idea del PIB, más o menos para que la gente lo ubique, ¿vale? Y a partir de ese dinero, de haberle aupado a la élite de nuevo, le han metido un montón de dinero porque como masa social, aunque no atravesaba un buen momento deportivo, masa social sí que tenía y lo han convertido pues directamente en el campeón y además el que evidentemente va a ser favorito. Tengo yo aquí, había puesto la camiseta detrás para ver si se veía, pero no se va a ver. Esta es otra, pero mira, a ver si se ve. Esa es de Al Ittihad. Se ve ahí un poquito, de Al Ittihad, que es el otro grande junto con Al Hilal y Al Ahly. En Al Ittihad, para que la gente se ubique, es el equipo que acaba de dejar Benzema y se ha marchado al Al Hilal, para que la gente un poco ubique todo lo que es la historia. Después está Al Nasser, que es el equipo de Cristiano que viste de amarillo completo. Este es quizá el que menos conoce la gente, pero resulta que es el campeón de Champions actual y el que va a jugar otra vez la final. Es lo curioso de todo esto. Por eso quiero ubicar a la gente también y que este vídeo sea un poco didáctico en ese sentido. Dani, me voy a la jugada clave. Aquí sí que podía poner el gol porque hubo un gran hincha que lo sacó desde las gradas y evidentemente eso se puede hacer. Creo que no nos quitarán el vídeo. Espero que esta parte no nos la compliquen. Pero ahora mismo estoy mostrando el gol. Le voy a mostrar otra vez desde el principio para que la gente pueda ver cómo es ese gol, pase al área, el 1-2 definitivo. Aquí es donde está toda la polémica, Dani. La gente verá que llega esa pelota desde el costado izquierdo, un centro al área, el portero japonés no acaba de despejar esa pelota y lo que sucede es que hay un remate posterior en el que uno de los jugadores japoneses que está cerca de la portería intenta sacar la pelota, pero no acaba haciéndolo y Roger Ibáñez, el brasileño, está a su lado y se armó un lío tremendo. Hubo muchos minutos de VAR, pero decidió Dani, no sé cómo lo ves tú esto, decidió que eso no era fuera de juego. No sé cómo lo ves. Estoy poniendo más fotos para que la gente lo ubique. Aparentemente parece claro que interviene directamente en la jugada, ¿no? Para mí es una acción de las que yo me llevo las manos a la cabeza y pienso, bueno, evidentemente todo lo que estamos temiéndonos que suele pasar en el fútbol saudí, dominando la estructura global de todo lo que pasa en el fútbol asiático, pues ya acaba de aparecer y acaba de hacer acto presencial del partido. Estoy poniendo una foto en la que se ve primero el contacto del rematador y después, esta que os voy a poner ahora, es como el japonés intenta sacar la pelota y si veis hay un jugador pegado a la portería de los blancos, es decir, de Al Ahly, que es Roger Ibáñez, el brasileño, que está tocando con el brazo la portería y evidentemente en esa posición hay solo un futbolista por detrás rival, con lo cual es fuera de juego. Eso que quede claro. Ahora bien, esto tiene varias lecturas. Para mí, según lo veo, es fuera de juego. Eso está claro. Para mí, condiciona. Pero la palabra, y no lo digo yo, lo dice el que ahora vamos a escuchar, no debe ser condicional, sino, me lo he puesto por aquí, interfiere, ¿vale? En este argot arbitrario. Porque tú y yo, Dani, no lo vamos a escuchar, pero os dejo con lo que me ha explicado, directamente cogido de un audio que me ha mandado el gran Iturralde González, cuando le he preguntado hoy que me dijera qué opinaba de esta acción. Solo puedes decir que es fuera de juego si impide al defensor despejar el balón. ¿Por qué? Porque la trayectoria del balón la tiene clara, es decir, la interferencia visual no entra en esta jugada. El defensor ve en todo momento el balón. El delantero no le disputa el balón al defensor. Es importante, no le disputa el balón al defensor. Está al lado del poste y no le disputa el balón. Si haría algo por disputarle el balón, estaríamos hablando de una interferencia física. Él se aparta de la jugada. Y aquí la clave es, y la pregunta es, si no hay interferencia visual, que no la hay, la interferencia física es que no le deje despejar, es que le combata el balón, que le dispute la jugada.
si no hay disputa de jugada, si no hay interferencia física, si no hay interferencia visual, es gol. Y ahora ahí te lo dejo. Tú tienes que argumentarlo, ¿eh? Tienes que argumentar que ese jugador ahí interfiere físicamente al defensor. Vale, pues esa es la explicación de Iturralde González, el árbitro que tengo la suerte de compartir con él muchísimas tardes de radio hace un montón de años en la cadena SER, en Carrusel Deportivo de la SER, donde comento hace un montón de tiempo. Y evidentemente, Iturralde es tan friki del arbitraje como nosotros del fútbol, Dani, con lo cual le pregunto cosas de este tipo y ya me ha dicho en su respuesta inicial: sí, ya te leí tu tuit el otro día y lo miré. Ya miré el lío que te había generado y me puse ya a mirar la jugada. Y me viene a decir que no utilice yo nunca la palabra condiciona, porque condicionar es algo así como que cualquier cosa en el fútbol va a condicionar al rival, y evidentemente en el argot futbolístico, incluso en el reglamento, nunca pone condiciona, y siempre te van a decir que condicionar no es lo correcto. Pero me dice que interfiere, porque interferir, por lo visto, pues sí que es como que le genera una controversia, digamos, al rival, que le lleva a dudar. Y me dice que visualmente, el jugador japonés en todo momento está viendo la pelota, con lo cual en ese sentido no interfiere, y que incluso el jugador Roger Ibáñez de Al-Ahly se aparta, es decir, no llega a tocar la pelota. Dice, si toca la pelota, evidentemente fuera de juego, sí o sí, y al no tocar la pelota, me dice que no interfiere directamente, ni visual ni en contacto. Entonces, para él sería gol. Fíjate, para mí es todo lo contrario. Para mí sí que interfiere. Esto, él me ha dicho que evidentemente yo lo tengo que argumentar. Y para mí interfiere porque, desde mi manera de ver la jugada, el futbolista japonés está molesto en ese momento para tomar la decisión de despejar la pelota, porque justo al lado, absolutamente a su lado, tiene a un jugador rival que no sabe si va a rematar la pelota, si quiere directamente tocar ese balón. Entonces, de alguna manera, para mí interfiere. Según él, no, para que veáis lo que es de complicado realmente hoy pitar, Dani, porque uno ve la jugada y dice, es imposible que no interfiera, porque yo me pongo en la piel de japonés y digo, claro, tengo aquí un rival, evidentemente yo no estoy en disposición natural de poder tocar esa pelota bajo mis ideales, ¿no? Sino que ya estoy totalmente en relevancia a lo que está pasando, ¿no? Eso es. Yo en ese caso, cuando vi la jugada en directo, me pareció fuera de juego, y visto la repetición, es que hago la misma reflexión que haces tú. Para mí interfiere, como dice Iturralde, él piensa que no, yo considero que sí por la misma razón, porque si no estuviera justo ahí, si estuviera 2 metros hacia un lado, 2 metros hacia otro, la acción del defensor japonés es totalmente diferente. No es la misma. Mira, me atrevo a decir, Dani, que incluso el que está bajo palos, que está detrás todavía del otro jugador japonés, incluso ese, si no está Roger Ibáñez en esa zona, se acerca incluso más al poste, o por lo menos una mínima interferencia de ese futbolista que está ahí tiene también el que está a la espalda, seguro. Con lo cual, para mí, evidentemente, teniendo en cuenta que además va en línea directa a la portería y que justo esa pelota que va a entrar a la portería está al lado tanto del japonés como del otro jugador rival, para mí interfiere totalmente. Pero para que veáis lo que es la vida, incluso un árbitro de primerísimo nivel, lo cual, si él lo dice, para mí va palabra de honor, porque evidentemente es Iturralde González y de esto sabe más que nadie. Correcto. Pero incluso él me ha dicho, pues se puede pitar o no se puede pitar. Yo lo hubiera pitado como gol legal. Pues para que veamos lo que es la vida de difícil. Dicho lo cual, acabó marcando ese gol, le dieron por válido, no pudo aguantar Vissel Kobe, que se quedó sin ninguna respuesta, no pudo ni siquiera estirarse demasiado, tuvo simplemente después un ataque en la segunda parte, con lo cual se mete al Al-Ahly, como el año pasado, va a disputar la final en su campo, el próximo sábado se va a revalidar el título. Ahí veis que viene a eliminar a Johor, viene a eliminar a Vissel Kobe y ahora va a jugar ante Machida Celvia la final. A Machida Celvia, vamos a hablar ahora de ellos, los vemos por la otra parte de la foto que os estoy mostrando ahora mismo. Estaba arriba, se cargó a Al-Ittihad, es decir, se cargó al equipo que os estoy diciendo ya aquí, esta camiseta que en su día me trajeron precisamente de allí, de Arabia Saudí, y ahora jugaba la semifinal, y en eso nos metemos, Dani, con uno de los partidos para mí más polémicos del año. Ya lo puedo decir así, más polémico del año por todo lo que pasó, porque fue absolutamente surrealista. Yo me enteraba ayer, estaba trabajando al mismo tiempo, vi los primeros minutos, me tuve que ir después y he acabado de verle esta mañana sin saber cómo habían terminado, con lo cual me mantuve, porque como que no tengo amigos, Dani, por lo que sea, fricada al canto, como que no tengo amigos que me hablen del resultado, ¿no? De la Champions de Asia, con lo cual podía verle sin que nadie me fuera a alterar el marcador, ¿vale? Como fricada, ahí la dejo.
Con lo cual, Dani, me meto esta mañana, acabo de verle, alucino en colores y es cuando digo, bueno, luego voy a hacer el vídeo con Dani, vamos a flipar, pero primer dato, para que la gente alucine y vea de verdad el destrozo que está haciendo Arabia Saudí con esto. Asistencia de espectadores, ¿eh? 395 espectadores. Venga, ¿qué tenemos que decir ante esto, Dani? ¿Tú qué pensarías si fuera cualquier otra confederación, una semifinal del máximo torneo continental y te dicen que en River Plate de Palmeiras, Sí, sí. en Asunción, en Paraguay, 400 espectadores? Es que es de risa. ¿Cómo vendes eso? Te diría que encima había 394, porque uno de ellos era Matías Hasle, el propio técnico de Al-Ahly, que evidentemente está en su casa, y era uno de ellos porque salía en la imagen de vez en cuando en el partido y estaba ahí como tomando apuntes. Que yo decía, tranquilo Matías, que no te va a quitar nadie, no vas a tener ni espías para que te vengan a tomar notas. Alucinante, lo estoy poniendo aquí porque ahí lo estáis viendo, 395 espectadores en un estadio que tiene casi 60.000, ¿eh? Es decir, para que os hagáis una idea, de hecho tiene más, tiene 62.345 exactamente, y había 395. Claro, esto es la demostración de, primero, llevar a Arabia Saudí no tiene ningún sentido para este tipo de torneos en una Final Four. Que Asia pasa lo mismo que Sudamérica, desde aquí tomen nota, por favor, tiene que jugarse ida y vuelta, siempre, porque son equipos que necesitan tal desgaste en cuanto a vuelos y a traslado y demás, que es imposible que puedan tener arraigo sus espectadores de tentaciones de viajar. Y si encima es Arabia Saudí, con todo lo que ahora mismo está en el mundo, evidentemente, ¿qué japonés de Machida Zelvia se le va a ocurrir plantarse ayer ahí? ¿O qué emiratí del equipo de Al-Ahly Shabbat, que es otro de Al-Ahly, de Emiratos Árabes en este caso, va a ir con todo el lío que hay armado ahora mismo? ¿Quién va a ser tan osado, Dani? Es que ya no es que tengamos nada en contra de Arabia Saudí, que también, desde el punto de vista futbolístico, pero ¿cómo puede decidirse esto y que a nadie se le caigan los anillos? Es que no tiene ningún sentido. Claro. 395 espectadores. Claro. Si tú viste los primeros minutos del partido, yo vi el partido entero, y es que la sensación que te daba era, estabas escuchando a los jugadores, estabas escuchando los gritos de los entrenadores todo el momento. Volvemos a la primera semifinal. Sí, Arabia Saudí le vamos a comprar, que tiene una afición al fútbol excepcional, que tiene unos tifos maravillosos, incluso en partidos de liga, pero no tiene ningún sentido que una semifinal entre Machida y un equipo emiratí se juegue en un terreno neutral, como ya se han jugado los cuartos, 400 espectadores, escuchando a los jugadores como si fuera un partido amistoso de pretemporada, que le quita la principal esencia al fútbol, que es ¿qué hubiera sido en Tokio jugar esta semifinal Machida Shabab Al-Ahly o luego en Emiratos, y en estadios más pequeños? No se puede comparar a Arabia Saudí en ese sentido, pero con toda la afición empujando, minutos de tensión en los minutos finales, la misma situación que ha habido en el minuto 92 que comentamos ahora, Sí, en el campo de Al-Ahly, por ejemplo, de Shabab Al-Ahly, sí. ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido totalmente diferente. Es que a lo mejor hasta se hubiera pitado diferente. Hombre, claro, No lo totalmente. sabemos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda que se pita diferente, vamos, y siendo, lo sabemos, esto en África y en Asia pasa siempre y hubiera sido así, pero no tiene sentido. Simplemente quería destacarlo esto para que se vea hasta qué punto están destrozándolo. El que marcó el primer gol fue Yuki Soma, error tremendo de la zaga del equipo emiratí, que uno de los centrales verdaderamente quiere dar un pase atrás, la deja medio muerta, realmente ni la toca ni no la toca, le deja vendido al portero, y lo que hace muy bien Yuki Soma, que es uno de los más habilidosos, por cierto, de Machida Zelvia, es que rápidamente agarra la pelota, hace un mini slalom, en un 1-2 se cambia la pelota de pierna y claramente bate al portero emiratí. A partir de ahí, Machida lo que hace es meterse muy atrás, porque ahora vamos a hablar de su naturaleza global como club, pero Dani, si algo destaca Machida Zelvia, es marcadores cortísimos, explotar al máximo cada jugada ofensiva que genera y después ser una coraza defensiva brutal, ¿verdad? Correcto, porque repasamos los resultados. Octavos de final, ida y vuelta, contra Gangwon, coreanos, 1-0 global. Partido de cuartos 1-0 y partido semifinales 1-0. Es la nota característica de un equipo que se basa en su fortaleza defensiva y en explotar las debilidades del rival si se las conceden.
Es tremendo. Entonces aprovechó Yuki Soma. Ahora vamos a contar un poquito más sobre la globalidad de este club, su técnico, que tiene una particularidad brutal. Ahí la dejo. Y vamos a hablar de algunos de los jugadores importantes que tiene, pensando, evidentemente, en la final. Pero claro, llegó Machida, pero las jugadas clave, hubo varias. Aquí estoy mostrando ahora mismo el gol que de alguna manera es el que cortocircuita absolutamente todo lo que pasó en el partido. Pero antes de eso quiero decirte, Dani, que hubo una acción antes, minuto 42, cuando se va a terminar la primera mitad, en el que Fede Cartavia, un jugador español precisamente, que estuvo, por ejemplo, en el Deportivo A Coruña, derriba a propio Soma en un penalti clarísimo, para mí, o sea, un derribo clave, y el colegiado, que por cierto era Evans, era australiano, apuntad el nombre porque le vais a escuchar mucho en cuanto a aquellos que quieran hablar de decisiones arbitrales controvertidas, lo vais a ver mucho esta semana. Evans pitó primero penalti, se fue al VAR y no lo señaló posteriormente, lo cual es bastante llamativo porque era un derribo clarísimo y debió ser penalti. Pero la jugada a la que vamos a hablar y que es la que definitivamente ya ha hecho que todo sea surrealista después de esa, minuto 90, estoy mostrando ahora mismo a Guillerme, el jugador con el pelo rubio tintado, recibe en la zona medular. Los japoneses en esa acción no están muy bien colocados. Él tira una diagonal, hace una especie de regate, un par de regates hacia adentro hasta que se saca un chut brutal y la cuela en un golazo tremendo también en el partido para Sabat de Emiratos Árabes. Esto podía parecer normal, hay una celebración tremenda porque acaban de empatar el partido, minuto 90, imaginaos lo que es esto, podéis acceder a la final y de repente aparece el VAR y el colegiado se da cuenta de que en el inicio de la jugada hay un saque de banda, os lo voy a poner aquí ahora, un saque de banda en el que inicia todo, pilla mal colocado los japoneses, pero los emiratíes sacaron rápido y todavía una sustitución que estaban haciendo los japoneses, digamos que no se había acabado de completar, que había un futbolista de los que estaba saliendo que en ese momento tenía como 1 centímetro, 2 centímetros, no más, no más de 2, 3 centímetros en el terreno de juego. Y que eso era el inicio de la jugada que iba a propiciar después ese slalom y ese golazo tremendo de Guilherme. Estoy poniendo diferentes fotos. Ahora, mientras lo explico más, tú de inicio, cuando viste esto, ¿qué pensaste, Dani? En plan, ¿va a ser capaz de pitar algo así? ¿O esto es justo o no es justo? ¿Qué te vino a la cabeza? Hombre, de primeras, cuando se plantea el VAR, te preguntas qué ha pasado. No aparentemente no ves nada raro. Y ya luego, cuando empiezan a ver el VAR y empiezan a revisar lo que tú has comentado, si ha llegado a salir, si no ha llegado a salir el jugador, si estaba dentro, si no estaba dentro, no sé, una cosa totalmente surrealista. Pero claro, yo entiendo que es el propio Evans el que da inicio a la jugada, Ese el es que el permite tema. sacar de banda. Ahí está. Ese es el tema de todo. Si es que he revisado muchísimos documentos esta mañana para tener todo lo posible. Os estoy mostrando fotos que cuesta muchísimo encontrar, así que valorarlas, por favor. Esta segunda que os estoy mostrando aquí ahora con un circulito es donde se ve como aquí ya había sacado justamente, digamos que en este momento la pelota en el jugador de Emirati que está sacando de banda para iniciar la jugada está ligeramente ya en el aire, es decir, ya está teóricamente en juego. Y como veis, todavía los japoneses están, ¿qué? Es que unos centímetros dentro del terreno de juego, uno que todavía no ha salido, ¿vale? Es decir, si nos atenemos estrictamente a la regla, evidentemente esto es empezar el juego cuando no debe. Pero es que, como dice Dani, el propio Evans silbó para que sacaran los emiratíes rápidos, porque evidentemente los japoneses llevaban todo el partido ya perdiendo tiempo, ritmo muy bajo, que no pasaran cosas, sufrió todo lo indecible porque tuvo un disparo al poste del equipo emiratí, tuvo varias opciones bastante claras. Se agarraba a lo que podía el equipo japonés y ese tipo de acciones ralentiza mucho el juego. De tal manera que digamos que el australiano dice, no, hay que pitar para que rápidamente saquen. Claro, los emiratíes, que otra cosa no, pero prisa tenían toda la del mundo, lo sacan cuanto antes y después retrotraen esa jugada y lo paralizan. Creo que se está entendiendo, pero después de una super celebración que hacen los emiratíes, imaginaos el bajón que le pegó a Guillermo y a todo el equipo, que evidentemente le digan que por 2 centímetros, cuando encima ha sido el colegiado el que ha dicho que ordenado con su silbato que se pite, imaginaos vosotros cómo sentiríais. Cuando se efectuó ya definitivamente, ¿qué pensaste? ¿Era una sensación de legalidad, de esto no debe hacerse así, de qué hace el árbitro? Porque Paulo Sousa, el técnico de los emiratíes, ha dicho que la Confederación elige árbitros sin nivel y que el OK para empezar la jugada lo dio el propio árbitro. Esto es surrealista, Dani. Eso es. De hecho, hoy día después del partido, cuando estamos grabando esto, el club emiratí ha presentado una queja formal a la Confederación Asiática
y ha solicitado que se repita el partido. No se va a Imagínate. repetir el partido, está claro. No, claro. De ninguna Claro, manera. pero bueno, claro, no sé. A ver, lo que tú has comentado, José David, si nos atenemos al reglamento, ¿está bien anulado? Está bien anulado. Claro. No se ha llegado a producir el cambio correctamente. Pero claro, es que es también el árbitro australiano el que ha dado inicio al juego diciendo, es que lo has explicado perfectamente. Claro, es que si el Ya, árbitro que es el que da orden y el que manda, es como si el policía que te para en la carretera te hace así, tú paras, cumples todo y cuando ya has pasado te vuelve a llamar otra vez y dice, no, que te has parado y no te tenías que haber parado. Y dice, coño, si me estás diciendo tú que me pares. Y dice, ahora, es decir, y te multa igual. No tiene ningún sentido. Con lo cual estaba todo mal hecho. A Gareth Evans el árbitro, evidentemente, estoy poniendo fotos de lo querían matar, sinceramente, lo querían matar. Cogieron un montón iba a decir, personal de defensa sí. o policial y seguridad, pero es que era tremendo. Claro, yo veía ese personal de seguridad, yo no me voy a meter con nadie, pero es que eran más bajitos que yo y estaban más livianos que yo todavía. O sea, de verdad, yo cuando vi a Evans, el árbitro, que era súper alto, gigante, y se lo comían los jugadores emiratis, y veo lo que era seguridad, que medían unos 50, dije, tremendo, le van a matar al australiano. Total, que se tuvo que ir corriendo, le socorrieron todo lo posible y ya estáis viendo la que se ha armado. Aquí estoy mostrando algunas imágenes ahora, también para que se vea esto, imágenes desde el público. Fijaos, los que van a llegar ahora, menuda seguridad. Los que lo están viendo ahora mismo en imagen, es que es increíble. Que tardan en Sí, salir. tardan un buen rato, es que ya le estaban empujando y de todo, ya había bajado un jeque y todo allí para mantener, empieza a sacar una tarjeta roja para de alguna manera empezar a defenderse y se lo llevan directamente ya, incluso algunos jugadores entre ellos frenándose porque es que lo querían matar. En este caso, insisto, yo no soy muy de polemizar, de hecho es el primer vídeo que hago de polemizar arbitralmente en el canal, pero evidentemente es que esto no se entiende de ninguna manera y es tan surrealista en algunas cuestiones la Champions Asiática con todo lo que ha pasado que evidentemente era clave absoluta. Por lo tanto, al final acabó ganando Machina, evidentemente Dani, y vamos a hablar un poco de lo que es este equipo para que la gente lo conozca un poco más y también te puedas lucir un poquito más, que sé que los conoces más. Digamos que hace 20 años, por aquí empiezo la historia, hace 20 años estaban en torneos regionales este equipo, es decir, prácticamente ni existía, y hasta 2015 estaba en tercera división. Claro, Dani, esto que vayan a jugar una Champions, una finalísima de Champions, un equipo que era la primera vez que jugaba el torneo, es que me parece una cosa absolutamente de locos. Te añado más. Llevan 3 temporadas con esta, que va a empezar en agosto en Primera División. Sí, tremendo. De hecho, se clasifican a esta Champions porque acaban terceros en la temporada de su debut en la Jake League One. Con lo cual, el ascenso está siendo meteórico. También, como en todos estos casos, tiene su pequeño truco y es que tiene una empresa con mucho dinero y con mucha influencia detrás, poniendo dinero y financiando lo que es toda la estructura del club, que es Cyberagent, si no recuerdo mal. Ahora mismo se Una está empresa viendo que es un conglomerado, eso es. Sí. En la camiseta que tienen ahora mismo, en la camiseta que estoy mostrando ahora mismo, que está aquí puesta, en la imagen con 2 jugadores celebrando la victoria, es la publicidad de la propia camiseta. Y sí, desde luego ha metido dinero, pero evidentemente al nivel japonés. Es decir, todo con bastante cabeza, todo bastante racional, cerebral y no muy desquiciado, digamos. Por decir algunos datos más. En 2024 debuta en la élite, como tú decías, en la J-League, en primera división, quedan terceros y gana el año pasado, lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor me equivoco, Dani, corrígeme si me equivoco, pero el año pasado ganaron la Copa del Emperador y juraría que además fue ante Miurawa, creo recordar, el año pasado, porque no fue ante Vissel, es verdad. Fue ante Vissel. Sí, Miurawa fue un año anterior, más todavía, más atrás el que perdió. Y desde luego es un equipo que, para ser un recién llegado, evidentemente ha empezado a competir a nivel brutal. Es de un barrio de Tokio, ¿verdad? Digamos que Machida suena muy friki, pero es de un barrio de Tokio. Correcto. A ver, Tokio es gigantesco. Sí. Pero sí, no deja de ser muy, entre comillas, un equipo de un barrio de Tokio. Lo que pasa que eso, lo que tú has comentado, es un equipo que es muy nuevo, que hasta hace nada era un equipo más en categorías inferiores, que consigue escapar de segunda división, que de hecho estamos en 2026, en 2019 se queda a punto de bajar a tercera otra vez. Lo que pasa que ya
En 2023 es cuando se hace cargo el entrenador Kurodago, que es el que ha cambiado radicalmente al club lo que es a nivel deportivo y el que le ha llevado pues eso, de sacarlo de segunda división a ser lo que es ahora un finalista de toda una competición como la Champions League asiática. Le tengo puesto ahora mismo la imagen, rodeado de niños, celebrando uno de los títulos de los últimos tiempos. ¿Por qué está rodeado de niños? Porque esto es muy llamativo. Lleva 3 años en el equipo, lleva solo 3 años y es la primera vez que está en fútbol profesional. Dani, este Correcto. tipo es, yo cada vez que he hablado con alguien de fútbol japonés, lo adora todo Japón, a este tipo. Lo adora todo el mundo. ¿Por qué? Porque de repente es como Ted Lasso un poco, ¿no? Como la serie Ted Lasso. Digamos, un técnico que sueña con poder llegar a la élite, pero no tiene como una gran aspiración, simplemente es un maestro de toda la vida, un entrenador de toda la vida de la high school, ¿verdad? Como se llama también en Japón. Correcto. De hecho, empezó a entrenar a Aomori Yamada, que es actualmente uno de los grandes equipos, uno de los grandes clubes de high school, en 1994. Y deja de entrenar a Aomori Yamada en 2022, y deja de entrenarlos porque Machida Selvi apuesta por él y decide darle el paso al fútbol profesional. Es un tipo que no jugó al fútbol a nivel profesional, jugó a nivel de high school. Con 24 años empieza a entrenar a Aomori Yamada, crece a Aomori Yamada de una high school normal y corriente a hacerla campeona, sobre todo en la década pasada, con 3 títulos del campeonato colegial, que tú bien sabes que es todo un espectáculo en Japón. Lo adoro. Y da el salto al fútbol profesional con Machida Zelvia en 2023. Es que es increíble, es el típico profesor de instituto que tenéis y lleva a los chavales del colegio, toda la vida allí teniendo las categorías del colegio, 30 años casi, 28 años exactamente, en una escuela, es decir, en un instituto, siendo el típico entrenador del instituto y que de repente lo ficha un equipo que en ese momento Machida Zelvia estaba en segunda división cuando lo fichan, pero claro, se convierte en el técnico de moda que le lleva a Primera División, que le lleva a quedar tercero en la Liga, que le lleva a ganar la Copa del Emperador y al final le va a meter en la finalísima de la Champions. Y todo esto en tiempo récord. Es una cosa absolutamente de loco, siendo es verdad, como estamos diciendo, no es el equipo más vistoso del mundo porque es un equipo ultra mega defensivo, pero es verdad que ha sabido explotarlo de una manera bestial en esta Champions de Asia. Así que más allá de toda la historia del entrenador, más allá de toda la historia del propio club, es una de las grandísimas historias, no solo del fútbol japonés, sino del fútbol asiático en los últimos tiempos. Y de alguna manera viene a reivindicar, así lo veo yo, Dani, por lo menos para ir cerrando el vídeo, en las dos caras claramente de lo que hoy en día quiere defender Asia por un lado y se ha convertido. Es decir, es como que la realidad de lo que ha sido Asia todo el tiempo era la posibilidad de que equipos como Machida Zelvia tuvieran ese sueño, democráticamente hablando, el fútbol japonés es el más especial en todo eso. Uno de esos equipos, de esa cuna de toda la vida, de ese picante y de esa esencia y genuino que es el fútbol asiático, es Machida Zelvia, y de repente se encuentra enfrente como el que lo está contaminando todo, el que está metiendo el dinero, el que está haciendo que toda la estructura se esté derrumbando, el que todo el mundo duda ahora mismo de si esto va a ser viable a largo plazo o no, está en el otro lado. Y todo esto se va a hacer justamente en el estadio del que ya es campeón, del que ha organizado el torneo para ser el campeón otra vez y ante el equipo más llamativo, por sorpresivo y por irreverente de los últimos tiempos. La verdad es que la historia desde ese punto de vista es que son las dos caras totalmente del fútbol asiático. Correcto. Está claro con quién vamos, ¿no? Sí, sí, es que es tremendo. Es una sensación de evidentemente, no solo con quién vamos, sino qué necesita el fútbol que pase, ¿no? O sea, necesita defenderse de cosas de este tipo. ¿Qué queremos? Pero no por nosotros, sino por el fútbol en sí. Aquí les estoy poniendo ganando la Copa del Emperador el año pasado y ya el último toque que os digo va a ser el fin de semana. ¿Cómo lo ven? Más allá de lo que queremos nosotros, evidentemente, Dani, por finalizar te pregunto y a toda la gente también que nos deje su comentario sobre qué le ha parecido este vídeo, que nos deje su comentario sobre si han podido ver algo también de las semifinales, de la Champions de Asia, de qué le ha gustado, de si sabe algo de Machida Zelvia, de Al-Ahly, todo eso. Pero ya, Dani, para ir finalizando, le pregunto directamente, más allá de que lo de Machida es brutal y más allá de lo que está generando el hecho de Arabia Saudí Al-Ahly, ¿cómo te imaginas la final? La final me la imagino con Machida esperando, muy resguardado atrás, bloque bajo,
Al Ahly dominando y buscando Machida golpear en la contra y acabar el partido como ha llegado hasta el final, que con la suerte de poder anotar un gol, 1-0, aguantar el resultado, intentar matar el partido en una segunda contra, que en las eliminatorias anteriores no se ha dado, pero le ha valido para llegar hasta aquí. Es increíble, la verdad que es una finalísima que lo tiene todo. Yo creo que va a ser ese tipo de contexto que acaba de decir Dani, con el aliciente de que por el bien de todos, más vale, y lo digo de verdad en cuanto a seguridad, más vale que no le dé a Machida por de verdad ganar. Porque como llega a los últimos minutos, yo eso quiero verlo. Como llega a los últimos minutos ganándole al Ahly, al super ultramillonario al Ahly, en su campo, la final de la Champions. No me quiero imaginar lo que puede pasar. Hablo de todo, gradas, arbitrariamente. Bueno, creo que se me entiende, ¿no? Cualquier cosa puede llegar a pasar y desde luego que esos minutos, como se dé ese tipo de contexto, va a ser brutal. También te digo que cruzo los dedos para que ojalá y se dé, porque si se da, significa que nos vamos a divertir un montón y que va a ser un partido en el que al Ahly con la lengua fuera intentando derribar ese muro defensivo de Masía de Serbia, pues puede ser una grandísima final. Más o menos eso es lo que os queríamos contar, que conocierais un poco el contexto de estas surrealistas semifinales. Ha sido brutal. Dad al like, dad al me gusta si os gusta este tipo de contenido. Haced clic en la campanita para que os llegue todo el contenido que generamos en redes sociales. Los comentarios son, en este vídeo específicamente, ya que es café para muy cafeteros, absolutamente agradecidos de nuestra parte. Y desde luego, suscribiros al canal para que sigamos siendo cada vez más. Un placer enorme, Dani, tenerte por aquí. Sé que no va a pasar mucho tiempo hasta que te vuelva a invitar para tener otra charleta de fútbol asiático, que siempre es un placer. Muchas gracias, compañero. Correcto. Muchas gracias a ti, como siempre. Y vosotros disfrutar de la final. Estaremos pendientes en redes sociales y hablaremos por lo menos en un short de lo que ha pasado el sábado en Arabia Saudí en Jeddah, esa final de la Champions entre Al Ahly y Masida Serbia.